La economía la consideramos una ciencia social porque va a estudiar, como decíamos hace un ratito, la forma en que las personas interactúan entre sí o entre ellas y también con su entorno para poder producir y administrar los bienes necesarios para la subsistencia de la sociedad. Por supuesto que enfatiza la mirada en los fenómenos y las relaciones sociales ligadas a estos tres grandes ejes, ¿no? La producción, la distribución y el consumo. Y por supuesto considera las tendencias que rigen la acumulación de riquezas en una sociedad en cada etapa histórica, ¿no? Porque la forma de acumulación de riqueza en la sociedad no siempre tiene la misma impronta. En ese marco, cuando hablamos de la economía como ciencia, hablamos que, más allá de lo que recién planteábamos hace un ratito sobre que utiliza un método y demás, también podemos decir que se sistematiza de la mano de los cambios que se observan en el seguimiento del capitalismo como sistema económico, porque bueno, actualmente vivimos en un sistema de tipo capitalista, ¿no? Y esta economía, o la economía, está atravesada por distintas ideas, por distintas escuelas o paradigmas de pensamiento, las más reconocidas, las más conocidas, las que más hemos estudiado a lo largo de la secundaria, la universidad, etcétera, son los clásicos, el pensamiento marxista, el pensamiento neoclásico y el pensamiento keynesiano. Por supuesto, hay otras escuelas que se desprenden de estas, pero bueno, estas son las básicas. Cuando hablamos de los neoclásicos, hablamos de un esquema de pensamiento que tuvo su auge, su reinado, desde la década de 1870 hasta la crisis que se presenta en 1929, la crisis Wall Street en 1929, que va a tomar relevancia este pensamiento. El capitalismo hoy en día y a lo largo de la historia se ha consolidado como un modo de producción de tipo dominante y tiene la característica de que el capital se va a concentrar o acumular en grandes empresas, presenta un esquema de división y está de acuerdo con la División Internacional del Trabajo, por lo cual los países deberían dedicarse a aquellos que tienen más facilidad y más beneficios que producir que otros, ¿no? Y también está caracterizado por diversas luchas obreras por el sistema en sí. El sistema, perdón, el capitalismo deja de ser un sistema que solamente se presenta en los países desarrollados y se instala como forma dominante en casi todas las naciones, ¿no? Las contribuciones más importantes que aparecen en la escuela neoclásica se deben a tres grandes obras que salen de alguna manera en forma simultánea, que son la teoría de la economía política de Jevons en 1871, también en 1871 los principios fundamentales de la economía política de Karl Menger y de Leon Walras, elementos de la economía política pura en 1874. Fíjense que todos tienen una nacionalidad diferente, Jevons es inglés, Menger es austríaco y Walras es francés, que escriben casi en la misma época sin conocerse. Un poquito después va a escribir Alfred Marshall, que elaboró una síntesis del pensamiento de estos autores, ¿no? De Jevons, Menger y Walras, al que denominó, las que compiló en una obra llamada Principios de la Economía. Bueno, en ese marco, ¿no? El estudio de las economías está ligado a lo que llamamos microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Bueno, es el comportamiento del mercado a partir de estudiar la conducta de los agentes que interactúan en él, de las pequeñas unidades económicas, de producción y el consumo que interviene en él, ¿no? O sea, en la microeconomía estudiamos un mercado particular. El pensamiento neoclásico es el dominante en los ámbitos académicos y se lo denomina en general ortodoxia o mainstream. Esta es bueno, eso significa corriente principal, pero en realidad
Pensemos que la microeconomía, que está vinculada al estudio del modo en que se toman las decisiones en los hogares, las empresas y el sector público, y también la forma en que interactúan entre sí, pero siempre estudiándolo desde el punto de vista de un mercado específico. Entonces, aquí está más desarrollado eso que le venía diciendo. La microeconomía estudia el comportamiento de las unidades económicas individuales, pueden ser individuos, familias, empresas y el funcionamiento de los mercados y también del Estado, en los cuales ellos operan. Estudia la asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas, y la teoría microeconómica utiliza modelos formales que intentan explicar y predecir, utilizando aquello que llamamos supuestos simplificadores, que de alguna manera nos ayudan a comprender el comportamiento de los consumidores y de los productores y de cómo se asignan los recursos que surgen del resultado de la interacción o del intercambio en el mercado. Uno de los principales contribuyentes al análisis microeconómico fue Alfred Marshall. La microeconomía, como les decía, se encuentra asignada por los fundamentos de la escuela neoclásica, por eso empezamos a hablar de ella, lo que se observa en la mayoría de los análisis microeconómicos, ¿no? En el análisis microeconómico aplicamos el pensamiento neoclásico. Dicha microeconomía es la visión que tiene la escuela neoclásica respecto al funcionamiento capitalista o al sistema de economía que llamamos sistema de economía de mercado. Bueno, en ese marco me gustaría plantearles que también en el material van a ver que hay una presentación de lo que es la macroeconomía, y la macroeconomía es, por el contrario a la micro, es analizar, o se analiza el comportamiento agregado o global, y se ocupa de temas como el empleo, la inflación, el producto total de una economía, y no ya un mercado, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a estudiar cómo funciona el mercado de la leche. Bueno, eso es una consideración microeconómica. Ahora sí digo, voy a ver cómo se dio el tema del desempleo en Argentina, o el tema del desempleo en la provincia de San Juan. Bueno, ahí voy a estar refiriéndome a un análisis macro, por la temática que estoy estudiando. Varias veces me referí a los agentes económicos, ¿no? Bueno, cuando me refiero a los agentes económicos, estoy hablando de que en una economía existen diversos participantes que desempeñan diferentes roles y, por supuesto, persiguen diferentes fines. Estos participantes, o las personas que interactúan en el mercado, son a lo que llamamos agentes económicos. Entonces, en una economía llamada economía de mercado, en la que va a interactuar la oferta y la demanda, bueno, en esa interacción de la oferta y la demanda, decide de alguna manera sobre las tres preguntas básicas de la economía, o las tres preguntas fundamentales de la economía, que son qué producir, cómo producir y a qué precio producir, ¿no? Qué producir, cómo producir y para qué producir serían las tres preguntas fundamentales. Y en ese marco, cuando hablamos de qué producir, está ligado a qué bienes y servicios se van a producir y en qué cantidad, si se producirán muchos bienes vinculados al consumo, como son, por ejemplo, la indumentaria, la comida, o se prestará mayor atención a producir bienes vinculados a la inversión, como fábricas, que permitan incrementar el ingreso futuro. Se van a producir vestidos de buena o de mala calidad. Bueno, de alguna manera, la pregunta fundamental de qué producir está ligado a eso. Creo que esto lo tenía un poquito más adelante. No lo puse. Disculpen. Estaba buscando si lo encontraba. Por otro lado, cómo producir, y sería cómo se producirán esos bienes y servicios, con qué recursos, con qué técnicas productivas, qué energía se va a emplear para poder producir, y para quién producir está vinculado a quién será el destinatario de la producción, quiénes consumirán los bienes o los servicios que se producirán, o sea, cómo se va a disfrutar
ese total de la producción nacional entre los diferentes agentes económicos, ¿no? Ya sean los individuos o las familias. Entonces, estas respuestas, las respuestas a estas tres preguntas, están vinculados a una multiplicidad de mercados, ¿no? Porque los individuos, los agentes económicos van a decidir qué producir, qué productos y qué servicios van a comprar, a qué profesión se van a dedicar y cuánto dinero van a ahorrar, etc. Las empresas van a decidir qué producir, tanto de bienes como de servicios, y cómo van a producirlos. Los gobiernos van a decidir cómo, a partir de distintos programas y proyectos, van a realizar diferentes compras, ¿no? Cómo las van a financiar y qué tipos de programas van a llevar adelante. Por supuesto que esta respuesta de las tres preguntas fundamentales está radicada en la actuación de una amplia red de mercados, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que vamos a encontrar en el material está vinculado a lo que es la economía normativa y a la economía positiva. Cuando hablamos de la economía positiva y de la economía normativa, hablamos de las proposiciones sobre cómo responder a las cuestiones o los fenómenos que suceden en la economía. Entonces, cuando hablamos de analizar o de interpretar esos hechos desde un punto de vista llamado normativo, se formulan prescripciones sobre el sistema económico basándose en juicios de valor y no exclusivamente en razonamientos científicos. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, si habría que bajar las tasas de interés, o habría que, vamos a decir otro más polémico, habría que sacar o eliminar los planes sociales, porque esos planes sociales traen un problema de demanda. Entonces habría que modificarlos teniendo, entonces uno hace un juicio de valor sobre lo que son esos planes sociales y qué habría que hacer con respecto a ellos y qué problemas traen con respecto a la economía o al funcionamiento de la economía. Por el contrario, cuando hablamos de un enfoque positivo, lo que va a hacer es, ese enfoque se va a limitar a indicar la importancia que tiene ese fenómeno o lo que pasó con ese hecho en la realidad sin entrar en una valoración. Entonces, podríamos decir que la economía positiva se ocupa de explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, podría decir, el índice de desempleo en Argentina creció un 20%. ¿Sí? Fíjense que estoy dando un hecho. En cambio, la economía normativa se va a referir a los preceptos éticos y a las normas de justicia. Va a opinar, dar un juicio de valor sobre algún tema específico. Bueno, en la vida real, los componentes positivos y normativos se mezclan, de forma que resulta muy difícil separarlos cuando alguien esboza una decisión económica o esboza una cuestión económica específica. Bueno, un juicio de valor está vinculado a valores ideológicos, ¿no? Es la forma en que uno interpreta la realidad y, bueno, ese juicio de valor no es exclusivo no es de exclusivo uso en la economía, pero en realidad muchas veces de forma inconsciente estos juicios influyen en las cuestiones que el científico estudia, ¿no? Y también, bueno, estos juicios de valor nos limitan a poder establecer o plantear los hechos de una manera objetiva. Bien. Bueno, otra de las cuestiones que el material nos va a presentar, recuerden que acá vamos tomando diferentes temas, porque justamente el capítulo habla de cuestiones fundamentales de la economía, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hay que recordar, porque seguramente lo vieron en Economía 1, cuáles son los factores productivos que están presentes en la economía.
¿Y qué son, no? Los factores productivos son los recursos que usan las empresas para producir los productos o los servicios, y estos tres fundamentales, recursos, factores productivos fundamentales, son tierra, capital y trabajo. Cuando hablamos de trabajo, este es el ofertado por los agentes económicos o los consumidores, individuos. El capital está relacionado a los bienes duraderos, no dedicados al consumo, sino a producir otros bienes. Y la tierra, vinculada a los recursos naturales, que es todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo. Bueno, el trabajo no solo está vinculado al esfuerzo físico, sino que también hace referencia al tiempo y a las capacidades intelectuales dedicadas a esas actividades productivas. En general, a menos que se diga otra cosa, el término capital siempre significa capital físico, es decir, máquinas y edificios, y no específicamente capital financiero, ¿sí? Porque justamente estos factores productivos están vinculados al proceso de producción de trabajo, ¿sí? Al proceso, o se utilizan para explicar y comprender la producción de bienes y servicios, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito decíamos que la escuela neoclásica, que es la que quizás más estudiamos, es la que define a la economía a partir de la escasez, tiene ciertos supuestos que están presentes para interpretar la realidad? ¿Qué pasa con la economía neoclásica? Dice que si uno no toma en cuenta estos supuestos, va a ser imposible explicar la economía desde su punto de vista. Entonces, ¿qué supone la escuela neoclásica? Y en realidad, casi todos nosotros tenemos estos supuestos para interpretar la economía, porque hablamos de esta economía formal, ¿no? La tradicional. Bueno, en principio, tiene una visión de homo economicus. ¿Qué significa esto? Significa que las personas van a siempre actuar guiados por su interés personal, ¿no? Y siempre va a elegir qué necesidades satisfacer de acuerdo a los recursos disponibles. Esto está vinculado entonces a lo que llamamos racionalidad, la racionalidad económica. La racionalidad económica está vinculada al principio de conseguir la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y que el hombre tiene un deseo ilimitado de consumo. También la racionalidad económica está ligada a que las personas siempre van a decidir por aquello que les genera más ganancia, ¿no? Más ingresos. Por lo tanto, si yo estoy analizando la decisión, o sea, si yo quiero analizar el factor trabajo de una familia, resulta que esta familia, en vez de decidir por el trabajo que mejor le pagaba, decidió, o las personas que viven allí decidieron optar por pasar más tiempo con sus hijos y con su familia. Bueno, eso es una decisión no racional, ¿no? Entonces la economía, según la escuela neoclásica, no puede ponerse a explicar esa situación, y de hecho esas situaciones la economía neoclásica las desprestigia, ¿eh? O sea, no puede comprender dentro de sus parámetros cómo alguien puede tomar una decisión que no le permita maximizar. Por otro lado, tienen una mirada de neutralidad del Estado, ¿no? La neutralidad del Estado es entendida como el conjunto de instituciones que toman decisiones en gastos e impuestos, y para la escuela neoclásica no tiene que intervenir en el funcionamiento de los mercados. Cuando interviene, se escapa del análisis de la escuela neoclásica, se escapa del análisis de los hechos económicos, porque, según esta perspectiva, el mercado se dispara para cualquier lado. Otra de las cuestiones que presenta la economía neoclásica es plantear que el mercado siempre tiene características de mercado de competencia perfecta. Con esto también lo han visto en Economía 1, y va a hacer referencia a un mercado particular, ¿sí? Este mercado
que es el que supone la economía neoclásica que existe, y supone para analizar la realidad que esto se da de esta manera. Si no se da de esta manera, dice, no puedo analizar la realidad. Por lo tanto, hay un supuesto de que la realidad funciona así. Y es que las empresas no tienen el poder para manipular el precio. También significa que todo va a definirse por la interacción de la oferta y la demanda, y eso va a determinar el precio. Y por otro lado es que todos los productores y los consumidores tienen información perfecta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tienen la información para decidir qué comprar, qué vender, cómo y dónde producir o dónde comprar, que le permita maximizar sus recursos. Entonces, por un lado, la competencia perfecta plantea un mercado que está formado por muchos compradores y también un mercado formado por muchos vendedores. Las empresas que venden en el mercado son libres de entrar y salir del mercado las veces que quieran y en los momentos que quieran. Y se supone que el bien que se vende en el mercado es un bien vendido por todos los vendedores en forma homogénea. O sea, el producto es homogéneo. No hay diferencias ni de calidad ni etcétera. ¿Sí? Y esos, por supuesto, son los supuestos del modelo de competencia perfecta. Yo les voy a dejar un link para que puedan leer un poquito más de cuáles son los supuestos de la competencia perfecta, porque bueno, eso sí es algo que lo tienen que comprender, sobre todo para la parte sustantiva, después que es lo que la escuela sustantiva, lo que la economía sustantiva le critica a la economía formal muy fuertemente. Bueno, hay un supuesto de equilibrio en esta realidad, y es central en la estructura analítica neoclásica. Se va a considerar que la economía capitalista es un proceso de asignación óptima de los recursos, y esto se logra cuando el precio de la demanda, tanto para bienes como factores, se iguala al precio de la oferta. Entonces el mercado se equilibra en cada mercado, en cada rama, en cada sector real y nominal, terminando, generando lo que llamamos un equilibrio general. Los mercados se regulan solos y el resultado de las interacciones es que tienden automáticamente hacia posiciones de equilibrio, ¿no? Y las curvas que aparecen en esos mercados reflejan la actividad de agentes individuales que toman decisiones aisladas, ¿no? Nadie antes los coordinó. Las ideas generales en el marco de la escuela neoclásica, que es la más difundida, es que hay un quiebre con la economía política, que trata de explicar la realidad tal como la ve. Reconocen en el orden capitalista una forma natural y la más apropiada para organizar estos mecanismos, estos procesos de producción, distribución y consumo. Y también excluyen el tema del conflicto social, no reconocen que hay explotación. Para la escuela neoclásica rige una armonía social, deja de lado a los grupos sociales y se centra directamente en los individuos, no analiza al conjunto de personas vinculadas a un grupo social determinado, y la sociedad para ellos es un conjunto integrado por átomos sociales, ¿no? Están cada uno pensando su propia lógica. Los grupos sociales se juntan por la sumatoria de individuos o empresas independientes de los unos a los otros. No existe la clase obrera como tal y la oferta de trabajo es la que realiza cada trabajador en forma individual. También consideran que no importa el tiempo y el lugar donde nos encontremos, los individuos tienen necesidad de satisfacer y el mercado y los productos van a ser siempre recursos escasos, y el problema de la economía siempre va a pasar a ser como maximizar algo, ¿no? Sobre todo maximizar el placer. Para ellos el individuo es el centro de toda actividad económica, las necesidades son ilimitadas y los recursos van a ser escasos, y se aplican leyes universales para todo lo que es el funcionamiento del mercado. O sea, no hay leyes particulares, no hay mercados particulares. En un país, en otro, en una sociedad o en otra, vamos a tener mercados similares según su perspectiva, según sus supuestos. Bueno, la economía neoclásica es la que introduce los modelos matemáticos a la economía, que para ellos les presenta una supuesta neutralidad,
la que pregona y presenta leyes universales. Y bueno, lo que pasa es que hay una distancia muy fuerte entre lo que explica la economía neoclásica, que son siempre simplificaciones de la realidad, y lo que pasa en la realidad. Esta economía explica los hechos económicos a partir de modelos. ¿Y qué son esos modelos? Bueno, son abstracciones simplificadas de la realidad, son representaciones abstractas, no omiten, no incluyen todos los detalles, sino que omiten algunos detalles, establecen hipótesis y supuestos, y esos supuestos están vinculados al comportamiento, a los argumentos que presentan y a las conclusiones. Se va a analizar el comportamiento de los consumidores y los empresarios siempre en base a los supuestos señalados. O sea, si yo digo, bueno, no, pero eso no es así, bueno, la economía neoclásica te va a responder, bueno, no será así, pero este es nuestro supuesto. No podemos tomar situaciones particulares. Entonces, en la materia, nosotros vemos, van a ver que la materia está dividida en grandes temas, y van a ver que hay un tema que habla de la teoría del consumidor, para explicarnos cómo es el comportamiento de la demanda, y otro nos habla de la teoría del productor, para poder ver cómo es el comportamiento del productor, ¿sí? Bueno, más allá que el Power me quedó un poco sin algunos temas en particular, yo les quería, bueno, comentar también que en el material vamos a encontrar un tema puntual que habla sobre la frontera de posibilidades de producción. Yo sobre esto les voy a subir un video de internet editado, que está mucho más lindo que los gráficos que yo les puedo poner, pero sí les quiero explicar que la curva de posibilidades de producción, o curva de transformación, también llamada así, está conformada por todos los puntos intermedios entre las situaciones que se pueden dar en la combinación de productos. ¿Qué significa esto? Significa que para poder producir bienes, uno tiene que aplicar recursos, ¿no? Esos recursos que aplica sabemos que no son ilimitados, según el pensamiento neoclásico, y también en este caso habla de qué tengo yo para poder producir, ¿no? ¿Con qué bienes cuento? Entonces, podría ser que cuando quiero producir, vamos a encontrar que un empresario que produce telefonía móvil ahora también quiere producir computadoras. Bueno, ¿qué va a pasar? Con los recursos que tiene, con las posibilidades que tiene, podría decidirse a producir 18.000 teléfonos móviles, si solo produce teléfonos, pero si quiere producir teléfonos y computadoras, tendrá que ver con esa plata que tiene, qué capacidad o para cuánto le alcanza todos los recursos que tiene para producir una combinación entre teléfonos móviles y computadoras. Entonces, quizás, si pone todos los recursos para producir de ambos, le va a alcanzar para producir 10.000 teléfonos y 2.000 computadoras. Es la combinación. Por eso, la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción nos muestra la cantidad máxima posible de bienes o servicios que puede producir una determinada economía con los recursos y con la tecnología de que dispone, dadas las cantidades de otros bienes y servicios que también produce. Entonces nos presenta las distintas o las diferentes posibilidades que se le presentan a la economía, que pueden reflejarse a través de distintas opciones o distintas combinaciones. Si a partir de una situación dada se va a decidir producir más computadoras que teléfonos, se van a orientar los esfuerzos en esa dirección y se tendrá que estar dispuesto a producir menos teléfonos, ¿sí? Bueno, en el material lo que les aparece es cómo se grafica eso y la explicación de eso. Bien, creo que hasta aquí tenemos la mayor... bueno, cuando estamos analizando la frontera de posibilidades de producción, bueno, por supuesto que tratamos de analizar qué pasa con la eficiencia económica, y eso va a estar ligado. Bueno, lo que decido producir va a estar vinculado a lo que más me conviene. La eficiencia, como palabra, como concepto, es una propiedad según la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible esos recursos escasos con los que cuenta, ¿sí? Bien.
Entonces, por ahí me faltó plantearles que el límite de producción va a ser lo que se da en la curva de la frontera de posibilidades de producción. Van a ver que tiene forma cóncava la frontera de posibilidades de producción, y les aseguro que en el material está claramente explicado. Por otro lado, el modelo de la frontera de posibilidades de producción y el crecimiento económico va a estar ligado a que el crecimiento económico supone el aumento de la capacidad productiva de la economía y puede representarse mediante el desplazamiento de la curva, porque esa curva va a cambiar según la combinación que tenga. Entonces, el crecimiento económico va a tener lugar según si se dé cualquiera de los siguientes hechos que vamos a presentar. Por un lado, hay una mejora técnica en el sentido de para poder producir bienes y servicios, ¿no? Nuevas maquinarias, por ejemplo. O aumentamos el volumen de capital, quiere decir que ha aumentado el ahorro o la inversión. O aumentó la fuerza de trabajo, o sea, hay más cantidad de fuerza de trabajo disponible, o se descubren nuevos recursos naturales que nos permiten mejorar las condiciones de producción. Cuando hablamos de las preguntas fundamentales, que era qué producir y cómo producirlo, podemos decir que todas las sociedades se han, como en términos de economía neoclásica, se han decidido por el tema, o se permite la especialización, ¿no? Y la especialización tiene lugar cuando los individuos y los países, los países, se van a concentrar sus esfuerzos en una particularidad de acciones, de tareas, de hechos, que, por la cual están mejor posicionados que otros, ¿no? Entonces, se van a dedicar a aquellos que le va a generar mejores, con menos esfuerzo, mayores cosas. Bueno, sabemos que la forma primaria de intercambio no ha sido la mediación por dinero, sino que la forma más primaria de intercambio es lo que llamamos el trueque, ¿no? El trueque implica una transacción, un intercambio, en la que dos individuos intercambian entre sí un bien por otro. Como es lógico, se desprenden del producto del que tienen, o sea, entregan el producto que tienen, que generalmente es un excedente, y adquieren los productos que no tienen o que les faltan. En una economía del trueque, el precio es la relación a la que se intercambian dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, el precio de 1 kilo de harina es 2 litros de leche, por ejemplo, o al revés tendría que ser. 1 litro de leche, ¿cuál es el precio? Bueno, 2 bolsas de harina, 2 kilos de harina, ¿no? Ese es el precio ahí. Pero por supuesto que tiene ciertos inconvenientes, porque tengo que encontrar quien le sobre lo que yo necesito y a quien le interese lo que yo ofrezco. Por eso el dinero fue un facilitador de esos intercambios, en principio, hasta que fue muy escaso, y ahí a veces es obstaculizador de los movimientos. Bueno, por otro lado, cuando hablamos de sistema económico, economía de mercado, hablamos del sistema económico como un conjunto de relaciones básicas que caracterizan la organización económica de una sociedad y, por supuesto, van a condicionar el sentido general de sus decisiones. Cuando los diferentes agentes sociales actúan libremente dentro de un marco institucional determinado, estaríamos hablando de lo que llamamos una economía de mercado, ¿no? Si las relaciones entre los agentes sociales están presididas por las decisiones que toma una autoridad, podría ser el Estado, o podría ser el Consejo de Ancianos en una sociedad primitiva, a eso le vamos a llamar una economía con planificación central, porque quien media es una autoridad, una institución. Las dos principales sistemas de organización económica son la autoridad y el mercado, ¿no? El sistema de producción capitalista moderno, que tiene un alto grado de división del trabajo y de especialización, va a necesitar un conjunto de mercados donde se compran y venden los bienes que se producen, porque hay una multiplicidad de bienes y servicios que se producen. Y el mercado está definido como un mecanismo por el cual los compradores y los vendedores interactúan para fijar los precios e intercambian bienes y servicios. En una economía de mercado, los recursos se asignan por medio de las decisiones descentralizadas de las empresas y también de los hogares o de los individuos,
conforme o de forma en que, y la forma en la que interactúan en ese mercado de bienes y servicios. Por supuesto que cuando nos referimos a una economía de mercado, no nos tenemos que olvidar que que hay otras instituciones económicas donde se coordinan compradores y vendedores, por ejemplo, los organismos de Estado que regulan la actividad económica, y tienen un papel relevante, ¿sí? El sector público puede corregir y mejorar la forma en que actúan los mercados, pero eso es desde la postura de la economía neoclásica cuando no está funcionando bien el mercado, bueno, el Estado tendría como la posibilidad de intervenir, ¿sí? En ese marco, la forma o lo que habilitaría al Estado a actuar en los mercados, según el pensamiento neoclásico, como les decía, son tres categorías. Cuando la redistribución de la renta y de la equidad no funcionan bien, por razones macroeconómicas o por la existencia de fallas de mercado. Bueno, cuando hablamos de que el Estado debe intervenir en busca de la redistribución de la renta y la equidad, es que la distribución de la renta, que resulta de la interacción del mercado, puede que haga que la sociedad no la considere éticamente aceptado y entonces el Estado, porque están pasando por ejemplo, hay muchos que tienen mucho y otros que no tienen nada, y el Estado debe intervenir para lograr una distribución más equitativa. En esta situación, el sector público interviene mediante lo que llamamos políticas redistributivas, ¿no? Que tienen como objetivo procurar que esas diferencias de renta no superen determinados límites y que la mayoría o todos los individuos al menos alcancen los niveles mínimos de renta. ¿Mm? Y que todos puedan acceder en igualdad de oportunidades a servicios públicos tales como sanidad, educación, seguridad, etc. Dos, hay una idea de que el Estado pueda intervenir cuando hay problemáticas o razones macroeconómicas, y esto es que a través bueno, puede ser que en una economía haya un nivel alto de desempleo, una alta tasa de inflación, o que tenga problemas el crecimiento de la renta, entonces ahí se plantea que el Estado intervenga utilizando políticas de tipo fiscal y monetaria a fin de evitar que la economía se aleje de forma sostenida del nivel de renta potencial o del pleno empleo. Y por último, tiene que intervenir cuando cuando hay lo que se llama existencia de fallas de mercado. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando el mercado deja de funcionar a partir del mecanismo de competencia perfecta, hay un fallo en el mercado, dicen, entonces hay que intervenir. Las fallas del mercado se podrían sintetizar de acuerdo a estos tres ejes: la falla de competencia imperfecta, la falla de externalidades y la de información imperfecta. ¿Y esto qué significa? Bueno, que en la competencia imperfecta es que hay mercados en los que la competencia es imperfecta justamente porque alguno de los participantes puede influir en forma unilateral o pocos participantes pueden influir sobre él. Entonces, en muchos mercados, uno o más participantes pueden influir sobre los precios, fijando un nivel que les resulte más conveniente, perjudicando a todos los otros. Ahí el Estado debería intervenir, según la idea neoclásica. También cuando aparecen externalidades, ¿no? Por ejemplo, como la contaminación o algunas otras cosas que el mercado no aborda. Entonces, bueno, no lo va a resolver ese mercado, no lo va a resolver el empresario, no lo van a hacer los individuos en general, sino que el Estado tendría que intervenir para fijar que esa actividad no perjudique a los demás. Y por último, la información imperfecta es que en muchos mercados la información no es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos mercados el supuesto de información plena está lejos de la realidad, lo que supone lo que llamamos un fallo de mercado. ¿Qué es esto? Bueno, sugiere la conveniencia de que en determinadas circunstancias el Estado puede intervenir en la economía para tratar de mejorar su funcionamiento, tanto a nivel de mercados concretos, a través de políticas microeconómicas, por ejemplo,
o desde una perspectiva global como sería la aplicación de una política macroeconómica. Y bueno, en ese caso, bueno, si no hay información